Muy buenas. En el programa de hoy vamos a hablar de las expediciones navales que se produjeron en la antigüedad y no tanto, también en la Edad Media y a principios de la Edad Moderna. Y para ello contamos con Alberto Pleguezuelos, casi doctor en geografía y con un máster en cartografía. Sin más, os lo presento. Aquí lo tenéis. Bueno, pues saludos a todos los que veáis esto. Sí, soy geógrafo y bueno, siempre me han interesado sobre todo el tema de la cartografía, también mucho la historia de la cartografía y la cartografía clásica. Y por eso mismo, en cierta medida, estudiando estos temas, pues siempre aparecen pues las expediciones que te van aumentando el conocimiento que tienes de la Ujú, zona conocida. ujú. De una cosa que supongo que también hablaremos un poco, del término ecúmene, muy importante ligado a todos estos temas de los cuales vamos a hablar hoy, que es un concepto griego clásico muy, muy importante para esto. Yo voy con la primera pregunta ya, para ir rápido. Va referida a la antigüedad, ¿no? Sobre todo a los fenicios y a los griegos y también a los cartagineses, como me has comentado. ¿Qué capacidad y qué, o sea, bueno, lo primero de todo, qué mundo conocían estas personas, ¿no? O sea, estos pueblos y hasta dónde Sí, llegaron con sus expediciones. vale, vale, pues te explico un poco. Lo del mundo conocido, los propios griegos, normalmente la mayoría de términos y de cosas voy a referirme más a los griegos que no a los fenicios. Los fenicios, por así decir, nunca hicieron grandes expediciones de descubrimiento porque se limitaron siempre al mar Mediterráneo y comerciar entre puertos. Los fenicios era una civilización, una cultura marinera, navegaban muy bien por el Mediterráneo, pero se centraban en tema totalmente comercial. No le interesaba tanto grandes expediciones, no le interesaba tanto descubrir que había mucho más allá, lo que les interesaba era llegar a los puertos donde había ciertos recursos que ellos querían comprar o vender y llevarlos a otro sitio y comprar y vender. Por así decir, era una civilización Mm, con un carácter comercial muy marcado. En cambio, Grecia y luego también los cartagineses, pero en el caso griego muy en concreto, incluso llegaron a acuñar un término que es el que he citado antes, el ecúmene, que es el mundo conocido por la civilización. Sabían que el mundo era más grande de lo que ellos conocían, pero por así decir, consideraban el ecúmene todo lo que ellos ya conocían del mundo. Y cuando hacia el perdón, sí. hacia el 400 antes de Cristo, más o menos, aproximadamente, pues los griegos tenían un buen conocimiento de lo que sería toda la costa del Mediterráneo, Ujú, conocían también todo lo que sería el Mar Negro, la península de Anatolia, lo que actualmente sería Turquía, también la conocían, es más, era una zona griega, en aquel momento pues era territorio claramente helenístico y griego. También pues tenían conocimientos de lo que sería Mesopotamia o Persia, o bueno, llámalo un poco como quieras, depende de las épocas, porque esa zona ha ido cambiando de nombre dependiendo los vaivenes de la historia. Todo el norte de África más o menos lo conocían y sus límites estaban hacia el oeste, era prácticamente las columnas de Hércules. Quizás le habían dado un poco la vuelta a la península ibérica, o sea, llegando a lo que es las costas del actual Portugal, pero no lo tenían nada claro lo que había a partir de ahí. O sea, sabían que el final del Mediterráneo eran las columnas de Hércules y que ahí venía una cosa inmensa que era el mar Océano y no ujú, les pidan mucho más, ¿no? Llegaba hasta ahí y hacia el otro lado tenían alguna noticia de la India, ¿no? De que había algo que debía ser la India, ¿no? Por las noticias, pero no, tampoco lo tenían mucho más claro lo que había. Y luego, en dirección al norte, sabían que había tierras, o sea, si subes de Grecia y sigues hacia el norte, había tierras, incluso tenían noticias de que había algo muy frío, había unas tierras muy frías, tampoco sabían mucho más. Es más, lo de las tierras que eran frías es por el origen de los griegos, que es un pueblo invasor, o sea, no son originarios de la zona de Grecia, sería un pueblo lo que como luego pasó en el Imperio Romano en plan invasión bárbara, sí, sí. y se supone que vendrían de la zona
de Escandinavia, y por eso, por así decir, su conocimiento ancestral de que ahí venían de una zona fría y poco más. Y hacia el sur, que había por debajo de Egipto desierto y poco más, no tenían mucho más. Esa era su ecúmenes, su mundo conocido. Y más o menos estuvo así. Incluso en aquel momento, en un principio, pensaban que el mundo era una especie como de cuenco, y la zona que ellos conocían más o menos era una cosa que flotaba dentro de un cuenco de agua, con una cúpula por arriba de estrellas. Era más o menos su conocimiento. Pero bueno, la primera gran expedición del mundo clásico, cronológicamente hablando, no la hicieron los griegos. Aunque parezca curioso, no fueron los griegos la primera gran expedición. La hicieron los cartagineses, que fue una ciudad-estado en el norte de África, como todos sabréis, que intentó erigirse en la potencia dominante del Mediterráneo, y durante bastante tiempo fue la potencia dominante del Mediterráneo, y por eso los griegos tampoco pudieron hacer grandes expediciones, porque el paso hacia las columnas de Hércules estaba cerrado por los cartagineses, que cualquier nave que navegara hacia las columnas de Hércules, hacia el estrecho de Gibraltar, era interceptada, hundida y destruida por los cartagineses. Así que los griegos no podían ir hacia la península ibérica, hacia el estrecho de Gibraltar. Pero los cartagineses, claro, como lo controlaban, pues sí. Y la primera gran expedición de la antigüedad de la cual se tiene constancia, a través de, en este caso, de fuentes romanas, porque, como todos sabréis, después de las 3 guerras púnicas, poco quedó de los cartagineses, bien poco, pues fue la de un tal Janón de Cartago, en el 349 a.C., que salió pues de Cartago, desde Cartago, llegó hacia el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules, conocidas en la antigüedad, y navegó toda la costa de Marruecos. Se cree que llegó a Madeira, por las pruebas y demás, se ve que sí, debió llegar a Madeira y tal vez a las Canarias. Lo de las Canarias no está tan claro. Luego siguió otra vez bajando la costa de África y llegó al Golfo de Guinea, en la actual costa de Camerún. Es decir, aumentó ya mucho el conocimiento. Se sabía ya que podías darle la vuelta a un trozo de África. O sea, podías ir primero hacia el oeste, dar la vuelta y volvías a navegar hacia el este. O sea, le habías dado toda la vuelta a lo que sería el norte de África, llegando al Golfo de Guinea. Y esa fue la primera gran expedición, y reportó pues las primeras noticias que se tienen en Occidente, para entendernos, en el mundo clásico, de cosas como los gorilas, los orangutanes y demás, porque dejó constancia de ello, del pueblo de los pigmeos, que eran muy bajitos y demás, también hay constancia. Es decir, llegó, y se supone que se llegaron a hacer varios viajes de ese tipo para intentar comerciar, intentar conseguir materiales y demás. No se sabe muy bien a qué más llegaron los cartagineses en ese punto, porque evidentemente, pues lo dicho, se perdió toda la información y se sabe a través de fuentes romanas, pero eso ya fue un gran avance. O sea, aumentó bastante el conocimiento que se tenía del territorio, siempre contando, pues eso, que estamos mirándolo todo desde el punto de vista del Mediterráneo, en este caso. Y una pregunta, ¿con qué tecnología contaban? ¿Con qué tipo de naves contaban? Pues bueno, el nombre exacto de los tipos de naves no soy un especialista, ya te lo digo, pero bueno, serían las típicas naves de la antigüedad, birremes, tirremes, o sea, las típicas naves a remos, normalmente con una sola vela cuadrada. Y bueno, con los medios evidentemente no podían hacer una gran navegación oceánica, siempre estaban ceñidos a navegar muy cerca de la costa. Por eso llegaron a Madeira, pero y a las Canarias posiblemente, pero no se alejaron en ningún momento mucho más, y siempre fueron navegando, pues eso, la típica navegación de cabotaje siguiendo a la costa, que era lo que se practicaba en la antigüedad. Y haciendo muchas paradas. Evidentemente el viaje no se hacía del tirón, iba recalando muy a menudo en tierra para cargar víveres
arreglar barcos y todas estas cosas que necesitabas. Bueno, incluso para intentar comerciar con lo que te encontrabas por el camino. Si había posibilidades de hacer algo, pues se hacía. Hay dos expediciones más importantes que serían de los griegos, que estas sí que fueron aún más importantes por los resultados. La primera fue la de Piteas, creo haberlo leído bien, Piteas de Marsella, del 329, que sale desde una colonia griega que estaba en lo que actualmente es la ciudad de Marsella. Sale con sus barcos, consigue circunnavegar la península ibérica cruzando las columnas de Hércules sin que lo hundieran. Llegó a las costas de Inglaterra, bueno, de Gran Bretaña. Se supone que sobre todo por la zona norte, la zona de Escocia. De allí llegó hasta Islandia. Hay pruebas de que llegó a Islandia. De Islandia se fue a la península escandinava y de la península escandinava fue bajando siguiendo la costa de Dinamarca, Alemania, hasta la costa francesa, y por los ríos de Francia bajó por el interior hasta volver a Marsella. Es decir, llegó hasta Islandia. No llegó a América, pero se quedó, digamos, a medio camino. Y con unos medios aún más primitivos, porque los barcos en ese aspecto de esta expedición eran barcos teóricamente pensados para el comercio, no para una gran expedición, y dio unos resultados considerables. Y la expedición más impresionante, porque se cree que esta sí que llegó a América por parte de los griegos, fue la de Rata y Maui. Aunque he dicho que la expedición es griega, los nombres son egipcios porque salió de Egipto, en la época de que los griegos tenían conquistado Egipto, en la época de los Ptolomeos. Pues como ya se sabía que el mundo era una esfera, pues uno de los reyes Ptolomeos de Egipto decidió enviar una expedición para darle la vuelta a la esfera, ¿no? Y ver qué había. Y fue la de Rata y Maui del 233 antes de Egipto. Sale de Egipto en la zona del Mar Rojo, no quiso cruzar por las columnas de Hércules por el peligro de los cartagineses, navegó hasta la India sin problemas, navegó hasta Nueva Guinea sin problemas. Hasta Nueva Guinea se sabe seguro que llegó. Hay pruebas fehacientes y arqueológicas que se sabe que llegaron. Luego de Nueva Guinea se cree que llegó a la isla de Pascua. Hay alguna prueba, pero está imposibles. Se supone que de allí navegó a la costa central de Sudamérica, la zona de Bolivia, y llegó hasta Chile, porque se han encontrado pruebas en una cueva de Chile, se supone, y luego de allí da media vuelta intentando volver, porque se da cuenta de que ha llegado a una especie de nuevo continente y que no lo puede cruzar. No conocía lo de el Cabo de Hornos y el Paso y esas cosas, evidentemente no lo sabía. Llegó allí, se encontró que no podía dar la vuelta y decidió volver, y en el viaje de vuelta se cree que se hundió en la famosa isla del Botín del Bounty, que es famosa por las películas y demás, pero es que no me acuerdo el nombre de la isla. Y se supone que los griegos consiguieron llegar a América, a Sudamérica para ser exactos, a la costa del norte de Chile. Y por el Pacífico. Por el Pacífico. Porque los griegos tenían vetado la posibilidad de hacerlo al revés, de hacerlo por el Atlántico. Que fue mucho más laborioso que Colón al fin y al cabo llegó por el Atlántico, que es una distancia muchísimo más corta. Sí, no solo una distancia más corta, también esta expedición, pues claro, cogieron esa ruta no pensando en llegar a América. Ya. Pero cogieron esa ruta porque no podían coger la otra. Les pasó un poco por lo mismo que Colón tomó la ruta del Atlántico y no tomó la ruta de circunnavegar África para llegar a las islas de las especies, porque esa ruta era de los portugueses. Sí. O sea, normalmente si optas por las rutas raras, para entendernos, es porque hay algún poder político que te impide tomar las rutas habituales. Sí. No, pues... Esta, por ejemplo, la Rata y Maui es una expedición muy poco conocida, pero que de las pruebas que se saben seguro y de las que están en especulación, si fueran ciertas, sería una de las grandes expediciones de la historia de la humanidad. Porque, claro, con esos medios tan antiguamente, llegar
desde Egipto hasta la costa de Chile, Tela, sí, sí. Joder. es algo muy impresionante. Que esta era la expedición que te decía, y se encontraron eso. Normalmente en los sitios donde paraban dejaban una especie de piedras con inscripciones y con grabados de según qué cosas, y es por eso que se ha podido más o menos reconstruir la ruta de esta expedición. Ujú. Bueno, pues pasamos ahora ya a los vikingos, ¿no? Ahora que está muy de moda ahora por la serie Vikingos. No sé si la Sí. ves, yo sí. Bueno, he visto la primera temporada. Ah. Las de luego, que se me hizo un poco pesada. Pues bueno, está muy Falta un de poco moda. de... Pero bueno, Está muy de moda ahora, como digo, y el tema vikingo, ¿no? Que tanta fascinación ha despertado siempre. Bueno, esto también llegaron a América en el 982, por ahí, más o menos. sí, aproximadamente, ¿no? Sí, Las fechas aproximadamente. exactas de los vikingos no me acuerdo, pero sí llegaron, por así decir, los vikingos tenían unas ciertas ventajas de de cómo navegaron los vikingos hasta América. Ellos salían de la zona de la península escandinava principalmente. De allí, pues navegaron y conocían Islandia y colonizaron Islandia, y de Islandia a Groenlandia y la costa norte de Canadá hay un paso. O sea, la ruta no fue de golpe salgo de la península escandinava, no salgo de Noruega y me voy directamente a Terranova, que es hasta donde sabe que llegaron los vikingos. Evidentemente no fue un viaje directo, sino que fue un viaje aparte de varias generaciones, porque pues eso, primero llegaron a Islandia, la colonizaron, o había un reino vikingo en Islandia, luego llegaron a Groenlandia, tuvieron asentamientos, luego de allí pues fueron llegando a diferentes sitios. O sea, no fue una expedición directa, no fue un... O sea, sí que había la expedición directa de salgo de tal sitio y llego a tal sitio, vale, pues eso sí, pero luego ahí se quedaban un tiempo, ya se hacían unos asentamientos, hasta que salía, por así decir, otro vikingo que decía, pues voy a ir hacia allí a ver si encuentro algo. Iba, encontraba algo y hacía... Era un tipo de expedición, digamos, diferente, no era lo que entendemos por las grandes expediciones, la idea que tenemos general de una gran expedición de estas, no... Sí, sí. Es un poco diferente el concepto, pero es eso, consiguieron llegar a la zona de Terranova, en Canadá. Se sabe, hasta ahí se han encontrado vestigios bastante, bueno, claros no, clarísimos Sí. y evidentes de que en la zona de Terranova hubo asentamientos vikingos. Y eso está demostrado. O sea, los primeros que se sabe, no americanos, que llegaron a América oficialmente y seguro son los vikingos. El caso que he dicho antes de los griegos está muy abierto a la especulación y a... No hay pruebas claras de decir, no, sí, llegaron. No, los primeros que se sabe seguro actualmente que llegaron fueron los vikingos, Y que podrías... tenían unas ciertas ventajas. Eso es lo que te iba a decir, Para si ir. podrías comentar algo sobre el barco vikingo, ¿no? Si realmente... A ver, el barco vikingo tenía... A ver, era un barco tampoco muy grande, ¿eh? No, es más, era más pequeño, por ejemplo, que los barcos que hemos estado hablando antes de los griegos, cartagineses y demás. Era un barco normalmente más pequeño, Drakkar, y había otro un poco más grande que no me acuerdo el nombre. Eran barcos de madera muy hidrodinámicos, con un acabado, o sea, tenía muy poco calado, por así decir, estaban todo el rato por encima de las olas prácticamente, se hundía muy poco el barco, incluso a plena carga. Eran unos barcos hechos con tablones sobrepuestos, o sea, a diferencia de los barcos que normalmente pones los tablones uno y otro seguidos, los barcos vikingos, los tablones se ponía y este se sobreponía un trozo. Iban haciendo, si lo vieras, como una especie de escalerita. Sí. Tenían eso, una forma muy hidrodinámica. También tenían remos y una sola vela cuadrada también. Y estaban pensados para navegar en malas condiciones oceánicas, porque claro, ellos estaban acostumbrados a navegar Mar del Norte, Ártico, zonas donde la navegación suele ser muy fastidiada, suele haber grandes corrientes, fuertes vientos, un clima lamentable, pero lamentable de narices.
Y eran barcos, pues eso, muy marineros, muy maniobrables, con los cuales no era fácil, pero era más fácil que con otros tipos de barcos europeos de la época afrontar un temporal en el mar, con alguna posibilidad más que con otro tipo de embarcaciones. O sea, no estoy diciendo que fuera fácil afrontar un temporal con un Drakkar vikingo en mitad del Atlántico, no, pero tenías más posibilidades que los barcos típicos de la época, que eran, por ejemplo, en Europa las típicas carracas de carga y cosas por el estilo, que con eso te pillaba un temporal en mitad del Atlántico y bueno, no lo contabas seguro. Sí, sí. Y... Era... ¿Qué es eso? ¿Pasamos a los También una de las... chinos o comentamos algo más de los Bueno, vikingos? sí. No, bueno, de los vikingos, pues poco más a comentar, eso de que se sabe de dónde llegaron, y también hay gente que ha especulado de que los vikingos llegaron incluso a zonas de Sudamérica. Es totalmente especulación, o sea, no hay ninguna prueba de tipo arqueológico, de tipo histórico, de crónica, ni nada que apoye que los vikingos pudieron llegar incluso a la zona de Sudamérica. Porque los vikingos al fin y al cabo buscaban comercio y tierra donde asentarse, ¿verdad? Sí, Tampoco... sobre todo tierras donde asentarse, porque claro, evidentemente en las zonas donde vivían era un mal sitio para vivir, así de claro. Oye, vivir en la península escandinava no mola, no mola. O sea, en la actualidad, que son los países más desarrollados, y sigue sin molar vivir en la península escandinava. Oye, que nieva casi todo el año, la mitad del año es de noches, la otra mitad es de día, no sé, por el sol, yo qué sé. Frío todo el puñetero año, unas tierras pobres para las cosechas, es difícil el sustento, evidentemente, pues, oye, por algo se dedicaban al pillaje, la piratería y a saquear lo que podían e intentar asentarse donde pudieran. Sí, sí. Pues porque todo el mundo lo haríamos, oye, a nadie le gusta esa zona para vivir de por sí. Nada, Simplemente eso de los... pues pasamos a los chinos, que no lo sabe mucha gente, ¿no? Porque siempre de los vikingos a lo mejor sí se sabía algo más, pero como tenemos tendencia a hacer una historia eurocentrista, ¿no? Nunca miramos al continente asiático, por ejemplo, ¿no? Pero hay que decir que en el año de 1421, ¿no? Primera Sí, mitad del siglo XV, los chinos contaban con la flota, con una de las flotas más modernas y más potentes del mundo, y se dedicaron a hacer expediciones por toda la zona de la India, África, e incluso llegaron también a América. sí, y se sabe, pues eso, que hubo grandes expediciones, los emperadores de China, pues querían conocer un poco lo que había en el resto del mundo, por si valía la pena ir a comerciar con el resto del mundo. O sea, la motivación de las expediciones chinas era conocer, pues eso, lo que podía haber fuera para comerciar. Al final, la última de ellas, que no me acuerdo cómo se llama el como veréis, trágico almirante que la dirigió, pues bueno, lo mandaron pues eso, a conocer el mundo, y decidió ir hacia el este, es decir, arribó a las costas de América. No me acuerdo muy bien a qué altura, se sabe que arribó en varios puntos. Incluso se dice que uno de los puntos donde pudo arribar fue la zona de California, no Sí, está claro sí, para nada. se Pero supone. bueno, que llegó, sí que se sabe que llegó, porque él mismo dejó crónicas de he navegado no sé cuántas jornadas hacia el este, he llegado no sé dónde, he tomado tierra en varios sitios y demás. O sea, los puntos exactos de dónde tomó tierra están un poco en el aire, pero que llegó, es indudable que llegó. Luego dio la vuelta y estuvo navegando pues por toda la zona que ya los propios chinos la conocían más o menos bien, que sería Nueva Guinea, la India, ¿cómo se dice? Bueno, antes de la India, la Indochina, lo que sería actualmente Tailandia y todas estas zonas, la India, Sri Lanka. Se sabe que llegaron a la costa de África sin problemas, dieron la vuelta por África. No se sabe si en algún momento pasaron al Atlántico, cruzando el Cabo de Buena Esperanza. Eso no se sabe, pero se sabe que llegó, o sea, por así decir, todo lo que sería Índico
y Pacífico Central, por así decirlo, se lo recorrieron entero, más o menos. Y además con unos barcos descomunales. Sí, 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 o sea, los barcos chinos eran para una expedición oceánica grande, aparte era una flota grande, barcos inmensos, todo de vela, sin remos, muy buenos barcos, tecnológicamente hablando, estaban años luz de los barcos que luego utilizaría Colón para cruzar el Atlántico. O sea, las carabelas de Colón eran de risa. Incluso la Santa María, que era una nao que era un poco más grande, era un barquichuelo de risa en comparación a los grandes juncos chinos de aquel momento. Era una cosa, eran barcos muy grandes, muy marineros, unas cualidades con las velas estas típicas chinas, que es una sola vela muy grande, pero con unas varas que la cruzan para aumentar la rigidez de la vela. O sea, Busqué, una gran flota. busqué el dato ayer y pesaban 30 veces más que las carabelas de Colón, estos barcos chinos, 30 veces más. Es eso, es unos barcos impresionantes. A ver, la flota fue una flota mucho más ambiciosa que las grandes expediciones que luego se hicieron por parte de los europeos. Era una flota muy ambiciosa para recorrer el mundo. Iba cargada de mercancías para comerciar en todos los puertos en los cuales pudiera llegar y encontrarse personas con las que comerciar, intentar hacer intercambios comerciales y demás. O sea, y también llevaban sabios, embajadores, o sea, en plan una expedición muy seria, algo muy serio fue la expedición china. Pero bueno, tuvo un final trágico que supongo que si ayer lo estuviste buscando, te enterarías del final trágico de la expedición. Sí. Llegó y cuando después de todas estas andanzas y peripecias, volvió a China a reportar las noticias al emperador, ¿no? Y, oye, que es su trabajo, era el que pagaba, ¿no? Llega y le dice, bueno, y el emperador le pregunta, bueno, ¿pero qué has encontrado por ahí? Tal y cual, y no sé qué. Y dice, bueno, pero algo en que nos interese para comerciar. Bueno, no, porque no sé qué, de esto ya tenemos en China, de esto otro ya tenemos en China. Hay que tener en cuenta que China es un país inmenso y extremadamente rico desde siempre. Y pues, bueno, y esto que hemos encontrado por aquí, bueno, sí, tal vez nos interesa, pero está muy lejos. Y al final, pues, dijo el emperador, bueno, pero algún tipo de interés comercial, algo que nos valga la pena para ir a navegar hasta allí para conseguirlo. Y la respuesta del hombre, pues prácticamente decirle, pues hombre, pues no hemos encontrado nada tan interesante como para los viajes estos y tan... Y bueno, el emperador en ese momento, pues decidió ejecutar al almirante, ejecutar a toda la expedición, prácticamente, quemar la flota de altura y prohibir la navegación oceánica. Porque no había nada en el resto del mundo que interesara a China. Si el resto del mundo quería algo de China, que viniera a China. Porque ellos estaban por encima del resto del mundo. En ese momento es cierto, era el país más potente del mundo con total diferencia, tanto tecnológica como culturalmente. Estaba a años luz del resto del mundo. Tenía todos los recursos naturales que quería. Y es pues si queréis algo, os venís a China. Nosotros no vamos a ir. Pues sí, y ahora es que... Así acabaron las expediciones chinas. Me sabe mal ahora comparar porque es que la comparación va a ser muy mala, pero claro, tú comparas esta gran expedición china a la expedición de Colón y es que es patética. Es que la expedición de Colón tuvo un éxito descomunal con unos medios patéticos. O sea, claro, la expedición de Colón son 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y una carabela, la Santa María, que son barquichuelos en comparación a lo que llevaron los chinos, y son 3. O sea, es una expedición de risa que llegó. El gran mérito de Colón es que llegó, volvió y dio noticias de que había unas tierras por allí, que él estaba convencido de que había llegado a las costas de China o Japón. Nunca pensó que había llegado a un nuevo continente y que eso que había encontrado no era en China o Japón. O como mucho que eran unas islas que estaban cerca de China o Japón. O sea, él no le explique, nunca supo que había encontrado un nuevo continente. Nunca lo supo, murió sin saberlo. Pero dio noticias de ello y a partir de ahí la diferencia con las expediciones anteriores es que se empezaron a mandar más expediciones. Se llegó pues a las costas del Caribe, se fue llegando a las diferentes costas de América.
Esa fue la gran diferencia, de que Colón dio noticias y los europeos rápidamente sí que empezaron a aprovechar esas noticias para mandar expediciones, porque su objetivo seguía siendo el mismo, por el cual se hizo la expedición de Colón: llegar al sureste asiático, a la zona de Filipinas y demás, las islas de la especiería, que se llamaban, porque era lo que interesaba, el comercio de las especies. Quería extraer las especies, porque en aquel momento valía más las especies que el oro. Era carísimo. O sea, un kilo de nuez moscada o de clavo o de alguna otra cosa por el estilo, que en la actualidad vale realmente poco, en la época, con un kilo de eso eras rico, pero rico de por vida. O sea, la cantidad de oro que te iban a dar por un kilo de clavo, nuez moscada o alguna cosa de estas era brutal. Y ese era, y claro, pues como se quería llegar a esas riquezas, pues empezaron a mandar más expediciones, se empezó, pues bueno, las grandes expediciones y la conquista, y por así decir, la última gran expedición como tal, por así decirlo, ya sería la de Magallanes y Elcano, que ya fue una expedición mucho más seria, con bastantes más barcos, que consiguió el gran objetivo que aún ningún otro había conseguido en ese momento. Lo intentaron los griegos con sus medios primitivos y no lo consiguieron. Los chinos habían mandado una gran expedición, pero no tenía ese objetivo, y Magallanes y Elcano tenían el objetivo claro de circunnavegar la Tierra, y lo cumplieron. O sea, fue la expedición que ya lo cumplió, ya pasó por todo, ya se hizo, ya se sabía que se podía pasar del Atlántico al Pacífico, aunque bueno, fuera por los estrechos de Magallanes, que son terribles. No se conocía aún el paso de más al sur, pero bueno. Sí, sí, esto ya fue en el siglo XVI, ¿no? En el 1500 y pico, Fue en el ¿no? 1500 y pico la expedición de Magallanes y Elcano, que sería, por así decir, con eso ya se cierra un poco de, ya hemos dado la vuelta al planeta, ya el ecúmene ya es global, ya se sabe que se puede llegar más o menos a todas las partes del globo, ya se empiezan a conocer la mayoría de costas. Todo esto siempre hablando desde el punto de vista eurocéntrico. Claro, claro, claro. Hay que tener en cuenta que todo esto lo estamos hablando desde el punto de vista eurocéntrico, porque evidentemente los americanos conocían muy bien sus costas, pero no tenían noticia de ni de Asia, ni de Europa, ni de África. Y los chinos y demás sí que llegaron a tener noticias de América, porque llegaron, pero por así decir, ya el interés que despertó fue nulo y se cerraron las expediciones chinas. Y luego ya, para concluir, todas las islitas ya que hay por el Pacífico y todo eso, eso ya que fueron los ingleses y tal. No, la mayoría fueron españoles. Ah, también fueron españoles. Sí, porque la última gran parte del descubrimiento de las... Habría por así decir, un apéndice. Vale, ya se ha hecho la de Magallanes y Elcano, ¿no? Ya sabemos que podemos pasar del Pacífico al Atlántico y viceversa, pero los estrechos de Magallanes son muy malos, y luego el Cabo de Hornos, que se descubrió luego a posteriori, sigue siendo igual de malo de navegar, porque tienes que bajar muy abajo y das mucha vuelta. Y los españoles tenían la posesión de Filipinas, que era muy importante porque de ahí sacaban mucho dinero por las especias. Pero claro, esas especias las tienes que enviar a España para sacarles el dinero, a Europa en general. Claro. ¿No? Porque si no, pues... Y hubo un extra que fue conseguir el tornaviaje. Era muy fácil coger un barco, salir de la zona de... bueno, del sur de México, la zona del Caribe central, coger un barco en el Pacífico, bueno, construir barcos allí, coges un barco y llegar a las Filipinas por los vientos dominantes era muy fácil llegar. Te subías y prácticamente ibas solo y llegabas a las Filipinas, ¿no? Muy fácil. Pero lo que era muy complicado era conseguir lo que se llama el tornaviaje. Salir de Filipinas y hacer el viaje a la inversa hacia la zona de México. Para de allí cruzar por tierra el pequeño istmo que hay, volver a embarcar en otro barco y ale, hacia la península. Eso, pues el viaje de vuelta de las Filipinas a, ¿cómo se dice?, a México,
ese fue el tornaviaje, fue uno de los viajes más complicados de conseguir, fue un secreto, una vez se consiguió, durante muchos años fue secreto militar, la ruta exacta que la tenían los navegantes españoles y era secreto de Estado y secreto militar, o sea, no se podía difundir ese secreto a nadie más, porque era una ventaja comercial muy importante. Y pues durante eso se hicieron muchas expediciones saliendo desde Filipinas para llegar a esa zona. Por el camino, pues claro, como no conocían los vientos dominantes y se perdían, iban encontrando muchas islas de toda esta zona, de la Polinesia, Micronesia y demás. Y por eso muchas de esas islas, incluso en la actualidad, su nombre no aborigen, por así decir, son nombres españoles. Muy Y hay interesante. muchas, Sí. muchas. Muchos archipiélagos luego fueron descubiertos por ingleses, por franceses, por portugueses, por holandeses y por todo el mundo que navegó por allí. Pero muchas fueron descubiertas por españoles. Muchas. Es más, durante bastante tiempo, hasta el momento de la guerra de Cuba y Filipinas, que se perdieron las colonias de ultramar realmente, hubieron muchas islas en el Pacífico que formaban parte también de España, del reino, que eran la provincia de la Micronesia. Y eran una provincia más. Pero bueno, se perdieron, aunque oficialmente nunca se hicieron los tratados por los cuales dejaban de formar parte de España y demás, por hechos consumados, pues evidentemente ya no forman parte, ¿no? Pero tiene cierta gracia y es bastante interesante de estudiar esta parte de la historia de España, que es bastante desconocida para los propios españoles incluso. Sí, sí, ya te digo. Pues nada, Alberto, a mí me ha encantado la charla y como siempre aprendo mucho de todo. Pues, Un placer tenerte aquí. me alegro que os haya parecido interesante y eso, pues, si a alguien le interesa el tema y demás y quiere contactar conmigo, pues que se ponga en contacto y hablamos sobre este tema. Es un tema que siempre me ha interesado por eso, por el tema de todo lo que va asociado a las grandes expediciones del conocimiento que se aporta. Pues nada, muchas gracias, Alberto. Ya dejaré tu canal aquí en la descripción, que también habla de temas de geografía y tal, y pues si alguno Sí, quiere a veces sí. entrar. A veces. Nada, pues eso, lo dicho, muchas gracias por venir. A ti, nos vemos. Ah.